Bienvenidos a Tierra TV, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que dedicamos a la producción primaria, a la producción agrícola, ganadera, forestal, piscicultura, todo lo que tenga que ver con producción, especialmente con rubros alimenticios. Hoy, y con la presencia del ingeniero agrónomo líder Ayala Aguilera, queremos abordar el tema de la agricultura familiar campesina, un concepto que está siendo muy revisado y llevado adelante por la FAO, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pero que en el Paraguay es una forma de explotación rural de tiempo inmemorial, ¿verdad? Ingeniero, me gustaría si pudiera comenzar explicando qué debe entenderse por la finca en la que se desarrolla la agricultura familiar. Sí, el Paraguay, su economía, gran parte de ella está basamentada en la agricultura y en la ganadería. Y en lo que se refiere a la agricultura, a Paraguay es un país bimodal. Tiene por un lado la agricultura empresarial, dedicada a la soja, trigo, maíz híbrido, transgénicos. Y por otro lado, un sector muy importante que involucra a mucha gente, está la agricultura familiar de pequeñas fincas. Eso puede referirse a fincas hasta 10 o 20 hectáreas, donde básicamente producen rubros para la seguridad alimentaria, mandioca, maíz, maní, y algunos rubros de renta, como ser el sésamo, la caña de azúcar, tal vez la mandioca. Pero lo que se ha observado, la realidad de hoy día es que esas fincas, esas pequeñas fincas, hasta 20 hectáreas podríamos decirle, la mayor parte de sus rendimientos son relativamente muy bajos. En lo que se refiere a granos, la mayor parte de ellos no están superando los 1000 kilos por hectárea, siendo que la mayor parte de esas especies, maní, maíz, o sésamo, algodón, sus potenciales productivos son mucho más altos. Algunos rubros de renta, obviamente sí existen unas estrategias que los agricultores, los productores pueden incorporar para mejorar esos rendimientos y consecuentemente su rentabilidad. Uno de esos casos es, por ejemplo, el sésamo, que ha venido a reemplazar en alguna medida el algodón, ¿verdad? Sí, el sésamo como rubro de renta, podemos mencionar también la caña de azúcar o la mandioca, que son especies que son cultivadas con el objetivo de venderlas, de comercializarlas. La rentabilidad de las pequeñas fincas está siempre en una situación de riesgo porque los rendimientos que obtienen son bajos con relación al potencial productivo. Una hectárea de algodón que rinda 1000 o 1200 kilos acaba solamente empatando los gastos en los cuales incurre. Sin embargo, existen estrategias que no necesariamente implique una gran inversión en dinero, sino formas en que debe ser cultivadas a los efectos de mejorar los rendimientos y, como ya lo mencioné, consecuentemente la rentabilidad, el ingreso de esa finca. ¿Está pensada ya, diseñada, desarrollada esa estrategia para hacer de la finca familiar campesina un lugar donde se pueda vivir y se pueda además ganar dinero, es decir, progresar, en una palabra? Ser feliz. Sí, de hecho, muchas de esas informaciones están generadas y otras deben ser fruto de la investigación. Lo que ha mudado en las últimas décadas, hace 30 o 40 años atrás, cuando las poblaciones de campesinos a través de la reforma agraria, eran ubicadas en zonas boscosas, extraían el bosque, quitaban el bosque y eran suelos sumamente fértiles. Pero que hoy día esas colonias, hoy día ya ciudades, se han deteriorado los suelos, el manejo ya no es el mismo, por el cual la ciencia, la ingeniería agronómica ha generado algunos nuevos conocimientos que necesariamente deben ser incorporados para que eso sea sustentable, que sea sostenible, que el campesino que produzca rubros agrícolas pueda vivir con suficiencia, ¿no? Que tenga rubros por el cual alimentarse y rubros cuya venta realmente le genere ingresos positivos en su economía.
Nosotros en la universidad y muchas de las iniciativas, conjuntamente con otras instituciones públicas y hoy día un fuerte involucramiento del sector privado, apuntamos hacia 3 ejes básicamente que deberían de ser considerados a los efectos de generar información y que esa información sea de utilidad para el campesino, para el agricultor. Y una de ellas, el primer eje, sin duda alguna, radica en la genética. Las especies mejoradas, el mejoramiento genético, tener semilla mejorada, que se adecue para la tecnología que ellos están utilizando, es una necesidad. Los programas de mejoramiento genético para los rubros de seguridad alimentaria, como el maíz, el maní, la mandioca o la batata, es necesario reactivarlos o reanimarlos, porque es una de las formas muy baratas de obtener mejores rendimientos. Un agricultor que utilice semillas de variedades mejoradas, adaptadas para esa tecnología, es una forma en que pueda mejorar sus rendimientos. Usted dijo 3 ejes, uno es la genética. Sí, sin duda alguna. La genética es el primero de ellos, que en tecnología agraria le llamamos programas de mejoramiento genético. Normalmente los rubros de seguridad alimentaria muchas veces son impulsados por el sector público. Es un interés estatal, es un interés público de que el campesino, el agricultor, disponga de variedades mejoradas. Ya los rubros de la agricultura empresarial, como la soja o el trigo o el maíz transgénico, muchas de ellas ya están en manos privadas. Las empresas multinacionales o nacionales generan variedades para ese tipo de tecnología. Sin embargo, los abonos verdes o las variedades de maíz o de maní, que no tienen un mercado muy grande como las commodities de soja, girasol o trigo, requieren de una participación generalmente del sector público. Pero la genética es uno de los ejes principales que necesariamente debe ser atendido. Y por otro lado, otro de los factores así radicales, fundamentales, muy importantes, que pueden tener un muy fuerte impacto en mejorar los rendimientos actuales que se tiene en la agricultura familiar, es el manejo de los suelos. Esto realmente es un sector muy amplio, pero la conservación de los suelos, la conservación de la fertilidad o el manejo de suelos o el uso de fertilizantes es una forma muy práctica y muy efectiva de mejorar los rendimientos actuales que se tienen. Además de la genética, un fuerte impulso en la conservación, en el uso de fertilizantes. El factor suelos, sin duda alguna, debe ser atendido, es una necesidad. Los suelos de las fincas agrícolas paraguayas se han deteriorado, se están desgastadas y ya no tienen el mismo potencial productivo que hace 30 o 40 años atrás. Ya. Con el ingeniero agrónomo líder Ayala Aguilera estamos abordando el tema fincas familiares campesinas, la agricultura de la familia, en este programa. Volvemos enseguida con el siguiente abordaje. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchísimas gracias por continuar en nuestra compañía, en compañía nosotros del ingeniero agrónomo líder Ayala Aguilera, hablando sobre el tema agricultura familiar campesina, todo un capítulo en la historia del Paraguay productivo, ¿verdad? Usted hablaba de 2 ejes de esta estrategia de consolidación de la finca familiar campesina. Habló de genética, habló de manejo de suelos. ¿El tercer factor cuál sería? Sí, estamos conversando sobre qué actividades, qué estrategias puede realizar el campesino y su familia a los efectos de tornar sustentable estas pequeñas unidades familiares. Habíamos mencionado que el factor genético, las variedades mejoradas, es uno de los factores fundamentales, y el factor de conservación y manejo de suelos es algo fundamental. Lo que hemos observado también con la experiencia a través de la extensión agrícola que estamos teniendo y la cooperación con otros
con otras instituciones, de que el manejo de los cultivos instalados, independiente de la especie, puede llamarse maní, sésamo, algodón o mandioca, el manejo relacionado al control efectivo de plagas, enfermedades y malezas son factores que han contribuido mucho a que los cultivos que se instalan en esas fincas no puedan expresar el real potencial de productividad que tienen. El control de malezas a destiempo. Las malezas son plantas muy rústicas que se adaptan a cualquier situación y acaban invadiendo al cultivo principal. Y la incidencia de plagas y enfermedades, también hemos observado de que no existe un efectivo control de las mismas. Entonces, en la universidad nosotros estamos trabajando para generar algunas informaciones, sobre todo lo que se refiere a manejo de estas situaciones que puedan constituirse en nuevas formas de abordaje de la agricultura familiar. Hace décadas atrás, donde los problemas que hoy existen no los tenían, los rendimientos eran mucho más altos, la incidencia de plagas y enfermedades eran menos. La realidad de hoy día ya no es la de décadas atrás. Entonces existe un nuevo abordaje que debe ser incorporado al manejo agrícola para, sobre todo, que resulten en una mayor y mejor productividad de los cultivos. Ahora, para que este modelo funcione, tiene que estar toda la familia integrada, ¿verdad? Sin duda alguna. En las pequeñas fincas agrícolas del Paraguay lo consideramos no solamente el agricultor, sino a su familia, a su esposa y a sus hijos. Si el modelo agrícola de las pequeñas fincas no resulta rentable, acaba teniendo repercusiones indeseables. La migración agrícola del sector rural para las ciudades no es bien visto si es que no existe realmente un crecimiento industrial. Si el agricultor abandona su finca para tornarse un vendedor ambulante, pues eso no es bien visto, no es bien visto. Lo que buscamos nosotros, los investigadores, los ingenieros agrónomos, el sector privado, es de que el agricultor sea una persona cuya productividad, cuya renta realmente sea que le haga afincar en su casa, en su finca agrícola. Ahora, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es la realidad, ¿verdad? Sí. En la familia campesina típica paraguaya, y este es un pedido que yo le hago siempre a la gente que trabaja en este ámbito, ¿existe algún estudio, alguna encuesta, algún sondeo que permita saber de los integrantes de una típica familia campesina cuántos quieren seguir siendo agricultores y cuántos preferirían cambiar de rubro, es decir, cambiar incluso de ambiente, es decir, migrar a la ciudad, adquirir un oficio, estudiar una profesión? ¿No hay una tendencia de eso todavía, un estudio firme sobre el particular? Tal vez exista, ¿verdad? Yo desconozco esos datos. Lo que sí nosotros podemos afirmar es de que el agricultor cuya renta es buena no tiene deseos de buscar una vida citadina, una vida, digamos, de ciudad. Si las fincas agrícolas, si el agricultor, su productividad y su renta diversificada es estable, entonces tal vez no busque otro panorama. La migración rural al campo es una tendencia casi mundial, pero no debe ser porque esa migración no debe ocurrir porque su situación económica ha mejorado, sino porque ha desmejorado. Entonces, de hecho que hoy día las carreras de agronegocios tienen mucho que ver con todas estas actividades productivas en pequeñas fincas, ¿no? Y de rubros que se colocan en el mercado a buen precio, que tienen demanda sostenible. O sea que el negocio está, el asunto es cómo hacer entrar en esa cadena de negocios al pequeño productor en toda su familia, ¿verdad? Con toda su familia. Sí, sin duda alguna. Ese es un paso posterior a la producción primaria.
saber cómo comercializarlos, cómo presentarlos o buscar nuevos mercados, pero es un paso posterior. La producción primaria debe tener una rentabilidad. La cantidad de kilogramos por hectáreas de fibras o de granos o de raíces o de plantas ornamentales debe ser tal que le resulte, digamos, significativamente positiva a la economía del pequeño agricultor. Como algunos rubros de ellos se manejan o se cotizan internacionalmente, no existe mucha incidencia, no tenemos mucho dominio sobre ello o ningún dominio, pero sí tenemos dominio sobre la cantidad que puede producir una finca agrícola. Y lo que deberíamos de ahora de apuntar es de mejorar los rendimientos y la calidad. Y posteriormente, obviamente, es la de buscar nuevos mercados o de aumentar los que actualmente se tienen. Estamos con el ingeniero agrónomo líder Ayala abordando el tema finca familiar campesina y su futuro, presente y futuro en el Paraguay. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. En nuestros estudios el ingeniero agrónomo líder Ayala, él es profesor universitario y trabajando en programas de sustentabilidad de la finca familiar campesina, la agricultura familiar campesina, amenazada por diversos factores, ¿no? Uno de ellos, la corriente que es mundial de urbanización de la población, rápida urbanización del campo a la ciudad, pero hay razones para creer que puede ese proceso no replicarse en esa dimensión en el Paraguay, ¿verdad? Es decir, que la gente se quede en el campo a producir si es que tiene cómo colocar su producción, ser eficiente y demás. Uno de esos programas que el gobierno ha impulsado es el de introducir géneros frescos para utilización en la merienda escolar. Y en algunos casos está funcionando. ¿Puede ser esa una de las vías de salida para que el productor campesino pequeño se afinque? Sí, sin duda. El escenario económico actual, la globalización, también ha llegado a las pequeñas fincas. Una de las formas de tornarlo más eficiente al productor es la de buscar nuevos mercados o nuevas estrategias de comercialización de sus productos. En una tendencia, una innovación que se está queriendo introducir, al parecer con muy buenos resultados, es la introducción en la merienda escolar de las escuelas públicas de productos producidos por pequeños productores agrícolas. Es el caso, por ejemplo, del chía. El chía es una oleaginosa con propiedades nutricionales altísimas, que de reciente introducción en nuestro país. Sin embargo, hubo algunos problemas de comercialización y de mercado, de acceder a los mercados. Y mediante unas iniciativas del sector privado, con algunos ministerios, se dio la posibilidad de incorporar esta oleaginosa con propiedades muy buenas, no solamente para niños, sino también de adultos, de incorporar esta producción de oleaginosas para la merienda escolar. Ese es un ejemplo de cómo investigar, de cómo encontrar nichos de mercados, de darle un valor agregado a la producción primaria de las pequeñas fincas. Las pequeñas fincas pueden producir productos altamente requisitados por la población urbana. Llámese esto chía, llámese sésamo, llámese miel u otros productos en fresco que pueden ser realmente fácilmente insertados. Para ello es necesario establecer algunas cadenas de valor y sobre todo dar a conocer la potencialidad que tienen estas fincas agrícolas, ya que muchos de los productos que ellos tienen la capacidad y de hecho lo producen, puedan darle un valor agregado de modo a que la renta que ellos consiguen
pueden ser mejoradas. Una cosa que yo siempre me pregunto es esta. Producir comida, es decir, la demanda de comida va en aumento, no es que se estanca ni disminuye, va siempre en aumento, ¿verdad? Simplemente el crecimiento demográfico, el crecimiento vegetativo de la demanda, siempre hay demanda de alimentos. Por otro lado, digamos, la finca familiar campesina cierra el modelo de una pyme, ¿verdad? De una pequeña empresa. Es decir, acá está la empresa potencial que puede producirlo, acá está la demanda real dispuesta a consumirlo. ¿Qué está falta? ¿Por qué tarda tanto en arrancar el sistema si las dos cosas están dadas al mismo tiempo? Demanda y existencia de potenciales pequeñas empresas. Sí, de hecho, las pequeñas fincas son muy buenas productoras de alimentos. En general, la población campesina paraguaya, sea de grandes empresas o de pequeñas fincas, son muy buenas productoras de alimentos, pero somos muy malos comercializadores. Claro, ahí está el fallo. Entonces, muchas veces el productor produce una buena cantidad apreciable y de alta calidad, sin embargo, es muy malo como comerciante de dar a conocer o de darle valor agregado a sus productos. Muchas veces existen mercados o existen nichos de mercados donde poder insertarlos. Creo que deberíamos de ver la forma de encontrar esos nichos de mercado y darle valor agregado a los productos que existen en esas pequeñas fincas. Hay iniciativas como la venta en fresco organizada o en ferias, pero todavía son pequeñas con relación a la gran cantidad de alimentos que son producidos y en muchos casos desperdiciados. Llámese esto granos, llámese fruticultura u horticultura. De hecho, en Paraguay la cantidad de alimentos que se produce rebasa ampliamente a nuestra población. Existen estimaciones de que Paraguay produce alimentos para más de 25 millones de personas. Entonces, esa parte de los alimentos que podría llegar inclusive a la población paraguaya no llega simplemente por falta de estrategias de mercado. Hay necesidad de establecer vínculos mayores en lo que se refiere a comercialización de la actual producción paraguaya. Y hay que jugar otro partido con respecto al tema contrabando, ¿verdad? Porque a veces a uno se le cae el alma cuando ve unas cajas de tomates fantásticos producidos en el país y que tienen que tirarse porque el mercado está saturado de otros productos. Es decir, algo hay que hacer en el tema contrabando, en el tema comercialización, para que la producción nacional se establezca definitivamente y sea la abastecedora, como el caso, por ejemplo, de la leche. Nosotros no importamos más nada, leche, que se importa, pero cantidades residuales. La gran oferta de leche es paraguaya. Sí, sin duda alguna. Hay en algunos casos en que ya nos hemos consolidado y el Paraguay está fuerte en algunas áreas de producción. Cuando la gran preocupación está en áreas donde todavía la comercialización o el precio de venta de esos productos producidos principalmente en pequeñas fincas no alcanzan, digamos, el precio de modo a que les sea rentable. No porque sean malos productores, de hecho puede ser mejorado todavía la productividad, la calidad y una vez establecido eso o al mismo tiempo también se deben realizar algún tipo de vínculo para los mercados que puedan acceder a esos productos. Ingeniero Líder Ayala, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido muy ilustrativa su exposición sobre el tema finca familiar campesina. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, volvemos en este mismo espacio. Como siempre, gracias y hasta entonces. Fue una realización de Alicante.